Capítulo 51. Al despertar, Jake se encontró cubierto de sudor cuando se sentó abruptamente. La cueva húmeda y la alta humedad del bosque a las afueras tampoco le hacían ningún favor. Todavía podía recordar partes del sueño, pero lo que más quedaba era un sentimiento. Soledad. Había pasado tanto tiempo sin ninguna interacción real con los demás, el único alivio fue su encuentro con Mollafek Vapor. No podía contar exactamente las reuniones con William y el grupo con el que había peleado antes. La primera reunión fue con alguien claramente conspirando, y la otra, conversación, tuvo pocas palabras que no fueran maldiciones lanzadas contra él. Tal vez se estaba precipitando, pero sintió la necesidad de aclarar el malentendido. Tener al menos la posibilidad de reencontrarse con sus compañeros. Si bien no habían sido muy cercanos, todavía eran lo más cercano a los amigos que tenía. Especialmente Jacob, Casper y Caroline. Eso sí, principalmente los dos primeros. Más de un mes le había permitido repensar el tonto enamoramiento que tenía por ella en el pasado. Ahora se dio cuenta de que era solo una quimera, que había idealizado y romantizado la idea de tener una relación una vez más. Si bien ella era físicamente atractiva, en realidad ni siquiera la conocía tan bien. Solo esperaba que todos hubieran logrado sobrevivir. Basado en la importancia que Rachel parecía dar a los sanadores, Caroline debería estar bien. Con Caroline sintiendo algo por Jacob, lo más probable es que haga todo lo que esté a su alcance para mantenerlo a salvo. Si tuviera que basarse en la competencia, su apuesta por los sobrevivientes sería que Ahmed y Bertrand también seguían pateando, y Casper también tenía un buen tiro. Mientras pensaba en ello, no pudo evitar darse cuenta de cuán a la ligera se tomaba la vida, como estaba, bien, esperando que las personas a las que había llamado colegas hace un mes estuvieran muertas. Por otra parte, ¿realmente tenía derecho a llorar la muerte de amigos? Él mismo ya había tomado muchos amigos de otros, su número de muertes estaba firmemente en los 2 dígitos ahora. Sacudiendo la cabeza, se levantó de la cama y la depositó en su collar espacial una vez más. Después de eso, sacó un barril de agua para limpiar rápidamente su cuerpo sudoroso. Si bien era un desperdicio de agua purificada, no era como si no pudiera purificar un poco de agua normal más tarde. Sintiéndose limpio, arrojó todo lo útil a su almacén y salió de la cueva. El sol artificial había salido y las bestias deambulaban una vez más, emitiendo sonidos que apenas podía oír a lo lejos. Habiendo decidido intentar ponerse en contacto con sus antiguos colegas, comenzó a dirigirse hacia el centro del área de tutoría. Le tomó solo un corto tiempo con su velocidad para dirigirse hacia adentro. Estaba apuntando al área con la menor cantidad de gritos de animales. Continuando, vio algo en la distancia entre los árboles. Parecía una cortina de agua que se extendía hacia el cielo. Detrás de la cortina, no podía ver nada correctamente, pero al mismo tiempo, parecía completamente transparente. Acercándose, pronto se encontró parado justo enfrente de la barrera. Lo primero que notó fue cómo su esfera de percepción fue expulsada por completo por la barrera. No era que lo bloqueara per se, todo se sentía distorsionado. Era una sensación extraña que honestamente no podía describir. Extendiendo su mano hacia él, no sintió nada de su sentido del peligro. Identificar tampoco arrojó ningún resultado. Decidiendo arriesgarse, intentó colocar su mano en la barrera, solo para que la atravesara. Retrayendo rápidamente su mano, se alejó de la barrera una vez más. Si su suposición era correcta, esta barrera era una especie de entrada a una especie de área interior. Si bien ciertamente quería ir, por ahora, ya había decidido contactar a sus amigos. Sin saber si la barrera era de un solo sentido, decidió posponerla. En cambio, comenzó a caminar por el borde de la barrera en busca del campamento de Rachel. Si sus amigos estaban en alguna parte, tenía que ser con él. Por suerte, no tardó mucho en descubrir un campamento. O un pequeño pueblo sería más exacto. Estaba a unos kilómetros de la barrera, pero no fue tan difícil de localizar debido a todo el humo que emitía. Parecía relativamente simple, con una pequeña pared y bastantes cabañas de madera en su interior. Al trepar a un árbol, Jacob tuvo un mejor punto de vista cuando comenzó a explorar el lugar.
Docenas de personas caminaban, la mayoría ocupadas trabajando en diferentes cosas. Algunos trabajaban en una pequeña herrería improvisada, incluido un enorme hombre barbudo que parecía estar a cargo. Otros trabajaban rodeados de decenas de bestias colgadas mientras desollaban sus pieles y transformaban las materias primas en diferentes productos. El último grupo que vio fue un grupo de mujeres y algunos hombres sentados juntos, trabajando con lo que parecían hilos y agujas. ¿De dónde diablos sacaron esos?, pensó para sí mismo. Pero más sorprendente para él fue la mujer en el medio. Juana. Jake solo pudo sonreír felizmente al ver un rostro familiar después de tanto tiempo. Incluso tenía la pierna hacia atrás y parecía estar de muy buen humor, considerando las circunstancias. Su presencia también le confirmó a Jake que más de sus antiguos colegas tenían que estar allí. Le tomó un tiempo, pero finalmente vio a dos personas salir de una de las cabañas. Uno de ellos, un hombre de cabello rubio que incluso a esta distancia, Jake pudo identificar como Jacob. La otra era una mujer que vestía un vestido blanco bastante elaborado. Carolino. La sonrisa de Jake creció cuando los vio. Al menos 3 de ellos aún vivían. Decidió permanecer escondido en la copa del árbol por un tiempo mientras observaba los acontecimientos de la base. Jacob estaba caminando, hablando con la gente, y desde la recepción, parecía ser muy querido incluso aquí en este mundo posterior al sistema. Sin dejar de sonreír, convocó una hoja de papel y un bolígrafo de su almacenamiento espacial, artículos que había traído de la mazmorra de desafío. Decidió escribir una nota, ya que entrar a la base no parecía la idea más brillante teniendo en cuenta que todos creían que era un asesino loco. Acaba de escribir una simple solicitud de reunión. Depositando la pluma una vez más, sacó una flecha y una cuerda que había hecho con los tallos de una hierba de rareza común. Sin duda, un desperdicio, pero el tallo era más robusto que cualquier cuerda que pudiera hacer con los materiales limitados que había. Atando el mensaje a la flecha, sacó su arco y esperó. Después de solo unos minutos, Jacob y Caroline entraron en un área despejada mientras Jake apuntaba al suelo frente a ellos. La distancia era de cientos de metros, pero Jake tenía absoluta confianza en el tiro incluso sin usar ninguna habilidad. Soltando la flecha, tomó vuelo y aterrizó a solo 1 metro frente a Jacob y Caroline, quienes saltaron hacia atrás asustados, y Caroline incluso convocó un escudo mágico de algún tipo. Jake, sin embargo, no se quedó mientras saltaba hacia atrás, dejando que la gravedad hiciera su trabajo mientras caía al suelo. Aterrizando suavemente desde la caída de 30 metros, comenzó a escabullirse en caso de que alguien viniera a investigar de dónde venía la flecha. Ahora la pelota estaba en su cancha, y esperaba sinceramente que estuvieran abiertos al diálogo para aclarar este estúpido malentendido. De vuelta en el campamento, se había producido un pequeño alboroto cuando todos pensaron que estaban siendo atacados. Jacob rápidamente logró calmarlos, pero no antes de que Rachel se acercara para ver la conmoción. Una flecha sobresalía del suelo con un trozo de papel atado. Jacob lo recogió y lo soltó, pero no tuvo tiempo de leerlo porque estaba rodeado. ¿Qué pasó aquí?, Rachel dijo mientras se acercaba para ver a Jacob sosteniendo la flecha y el papel en sus manos. Alguien decidió enviar un mensaje por medio de una flecha, parece, respondió Jacob, mientras comenzaba a desatar el papel. ¿OMS? Jacob despegó el papel, lo escaneó rápidamente y vio el nombre en la parte inferior cuando se volvió solemne. Jake, respondió él. Él quiere reunirse. Dice que hay un malentendido. Los ojos de Rachel se volvieron agudos mientras miraba el papel. Dámelo, dijo mientras casi se lo arrancaba de las manos a Jacob. De hecho, el mensaje era solo una breve solicitud de reunión. Pocas palabras, solo decir que Jake quería reunirse y explicarse con la promesa de que no estaba buscando pelea, junto con un lugar no muy lejano. Pero curiosamente, lo primero que Rachel preguntó no tenía nada que ver con esta solicitud en sí. ¿De dónde sacó el papel? Y esto está claramente escrito con algún tipo de pluma. Esta pregunta dejó perplejos a Jacob y Caroline, así como a todos los espectadores. ¿Dónde exactamente lo había conseguido? Caroline rápidamente aseguró que no había entrado al tutorial con ellos.
El papel tampoco era del tipo normal, sino de una versión más gris y tosca. La pluma utilizada también era del tipo de tinta antigua y tampoco moderna. Esto, sin embargo, seguía siendo un asunto extremadamente desconcertante para todos. ¿De alguna manera Jack había hecho las cosas él mismo? Si es así, ¿por qué lo había hecho? ¿Y cómo exactamente? Jake, naturalmente, nunca había pensado que el simple hecho de usar papel y bolígrafo tomados de la mazmorra de desafío causaría tanto debate y confusión en el campamento de Recher. Nadie en el campo de Recher y Hayden había hecho nunca una mazmorra. Al menos nadie había regresado de uno. Eso es si los buscadores lo hubieran informado. Las mazmorras estaban ocultas y, si las encontraban, muchos lo mantendrían en secreto. Tal vez para entrar más tarde o para asegurarse de que nadie más pudiera. Esto significaba que todos los elementos utilizados por los sobrevivientes, además de Jack, se fabricaron a sí mismos mediante habilidades o ingenio humano puro. La diversa colección de personas les había permitido tener acceso a muchos artículos de comodidad más modernos, aunque en formas bastante rudimentarias. Una animada discusión comenzó en medio del campamento, incluso algunas personas abogaron por capturar a Jack para conocer sus secretos. Especialmente los artesanos se involucraron en la discusión. Fuertemente empujado por Joanna, quien había sido puesta al día por Jacob. Ella tampoco quería ver a Jack dañado. Sin embargo, Rachel rápidamente descartó ese sentimiento mientras arrastraba a Caroline y Jacob a su propia cabaña para sentarse. Si bien el misterio del papel y la pluma era intrigante, Richard ya tenía otros planes. Ese jodido chucho, justo cuando lo necesitas, actúa como un vagabundo, maldijo Richard para sus adentros. William había hablado con Richard antes y habían acordado que se fuera por un rato. Pero no después de contarle todos los detalles sobre su atacante. Alguien que Richard identificó rápidamente como cierto arquero problemático. Deberíamos darle una oportunidad. Esta nota indica claramente que quiere abrir un canal de comunicación. Esto todavía se puede resolver diplomáticamente, dijo Jacob, mientras se enfadaba un poco con Richard insistiendo en no reunirse con él. O podría ser una trampa para que tú y tus amigos queden solos para obtener presas fáciles. Nuestro mejor sanador incluido, ya que dudo que pueda convencerla de que no te siga, dijo Richard con un suspiro. ¿Puedo reunirme con él solo, yo? No. Cara, estoy seguro de que es mejor si yo. Dije que no, Jacob. O no vas tú, o vamos los dos. Bertrand también, dijo Caroline, sin dejar espacio para más discusión. Y ahí lo tienes. ¿Me estás diciendo en serio que te deje salir al bosque solo tú y otros dos? No puedes pelear por una mierda, Jacob, y Caroline es una sanadora. Bertrand tal vez pueda ganarte algo de tiempo, pero al final, ¿cómo vas a manejar a alguien que puede derrotar a equipos enteros solo? Richard preguntó retóricamente. Confío en Jack lo suficiente como para al menos darle una oportunidad. Pidió encontrarnos tan cerca de la base que estoy seguro de que podemos lograr regresar incluso si se vuelve amargo. Bertram y Caroline al menos pueden, sabes que pueden manejarse solos, argumentó Jacob, negándose a retroceder. La discusión fue de ida y vuelta un poco más, volviéndose cada vez más acalorada. Finalmente, Caroline intervino y los calmó a ambos mientras le susurraba a Jacob. ¿Qué tal si regresas por ahora y trato de convencerlo? Esto no está llegando a ninguna parte. Con un gruñido, Jacob estuvo de acuerdo, dejando a Richard y Caroline solos en la habitación. Richard, naturalmente, había oído los susurros. Era una especie de cosa inútil que hacer con la mayor percepción que todos tenían. Fuera de la cabaña, Jacob esperaba pacientemente cuando vio que Caroline ponía su barrera para bloquear el sonido. Jacob planeaba ir a la reunión de cualquier manera, pero sería preferible tener a Richard a bordo. Mientras estaba allí, Joanna se acercó. Jack está vivo, afirmó. ¿Cómo crees que logró salir? Con todo lo que está pasando, no puedo imaginar lo que ha tenido que pasar. Jack es ingenioso, sonrió. Debe haber encontrado algo especial ahí fuera. Tal vez incluso haya logrado evitar esta estúpida guerra.
Bertram, que había aparecido detrás de Jacob en algún momento, intervino. Por mucho que odie admitirlo, tengo que estar de acuerdo en parte con Rachel. No me gusta la idea de salir al bosque para encontrarme con él. Conocemos a Jake desde hace años. ¿De verdad crees que él? Jacob, que también lo conocemos realmente. Todos vimos de lo que es capaz en esa primera noche. Después de eso, provocó a propósito y finalmente mató a 6 de los hombres de Rachel. Estoy de acuerdo en que el Jake en mi mente de hace 2 meses no podía hacer eso, pero el Jake de esa primera noche seguro que sí. Jacob se volvió hacia su viejo amigo. ¿Confías en mí? Siempre, respondió rápidamente. Entonces confía en mí cuando digo que este no es Jake. Mi juicio puede no ser siempre perfecto, pero estoy seguro de esto. Además, ambos conocemos al verdadero culpable de todos modos. Sí. Estuvo de acuerdo Bertram después de un poco de vacilación. Joanna parecía un poco confundida, pero leyó el estado de ánimo. Regresaré. Ten cuidado ahí afuera, dijo Joanna, dándoles a ambos un rápido abrazo. Jacob y Bertram se quedaron atrás, esperando a Caroline. Ahora era el mejor momento ya que William se había ido hacía menos de una hora. Solía ausentarse por periodos prolongados, lo que significa que deberían tener al menos 8 o 10 horas. Por favor, déjame tener razón, pensó Jacob cuando vio a Caroline salir de la cabaña de Rachel. Capítulo 52. Jacob caminó felizmente hacia la salida de su base, Bertram a un lado, Caroline al otro. Habían pasado algunas horas desde que llegó el mensaje de Jake y la posterior reunión con Rachel. Caroline se las había arreglado para convencerlo de que los dejara irse solo con ellos 3. Según ella, él no estaba contento con eso y se había encerrado en sí mismo. Jacob quería ir y arreglar las cosas con el líder del campamento, pero Caroline lo había disuadido. Entonces, por ahora, solo podía tomar la fortuna que le habían dado e ir a la reunión. Caroline había estipulado que necesitaban un plan adecuado antes de ir a la reunión, algo a lo que Jacob accedió al instante. Le gustaba hacer planes, por eso habían tardado tanto en irse. Jake solo había especificado un lugar para reunirse y no una hora establecida. Por cómo estaba escrito, quería que fuera más temprano que tarde, pero unas pocas horas no deberían ser demasiado. El área de reunión era bastante abierta, pero Jacob confiaba en que se encontrarían. La caminata no fue muy larga, solo 1 kilómetro más o menos desde su base. Habían construido justo al lado de la barrera, por lo que el área en la que podía estar era algo limitada. A unos 100 metros de distancia, Jake se sentó. Él, como Jacob, estaba nervioso por la reunión. Incluso temía el mismo resultado, aunque por razones diferentes. Jacob temía estar equivocado y que Jake se volviera contra ellos. Jake temía que no le creerían y pensarían que él era realmente el culpable, lo que inevitablemente resultaría en que se volvieran contra él. Tal vez fue el nerviosismo, pero Jake de alguna manera solo los vio momentos antes de que lo vieran a él, a pesar de su percepción superior. Tenía que controlarse y no apresurarse hacia ellos. En cambio, optó por quedarse quieto y dejar que se acercaran a él. Jacob se relajó un poco cuando vio a Jake parado allí, con la capucha bajada y el rostro visible. Especialmente su rostro nervioso lo hizo relajarse. No pudo evitar reírse internamente cuando la cara de Jake se veía casi idéntica a la primera vez que se vio obligado a hacer una presentación a la gerencia. Y todas las veces después de eso, en realidad. Jake no ha cambiado, se dijo, debe ser un malentendido. Tal vez solo era ingenuo, pero realmente creía en Jake. Bertram y Caroline, por otro lado, no compartían su sentimiento. Ambos miraron a su antiguo colega, y ambos tenían la guardia alta. A diferencia de Jacob, no lo veían como el bueno de Jake, sino como una amenaza potencial. Aunque no por las mismas razones. Su comportamiento era de alguna manera diferente. Su rostro se veía más o menos igual, pero su estatura exudaba cierta confianza oculta. También se sintió levemente un sentido innato de inferioridad, haciéndolos conscientes de que él era más poderoso que ellos. Ninguno de ellos sabía esto, pero esta era la supresión del rango.
Pero lo más importante, ambos trataron de identificarlo para descubrir que no podían. Un fenómeno que nunca antes habían conocido. Incluso si no pudieran ver el nivel, al menos mostraría algo. Pero para Jack, solo dio un simple signo de interrogación. Dándoles la misma sorpresa que William, ya que William no había compartido ese detalle con los demás. Jake recordó haberle dicho a Jacob que viniera solo, pero estaba gratamente sorprendido de que Bertram y Caroline también vinieran. Explorando el área con una mirada rápida, no vio ninguna señal de que alguien lo siguiera. Jacob y los demás se detuvieron a 5 o 6 metros de él, ya que ambos se quedaron allí un rato. Jack había pasado por este escenario varias veces en su cabeza y finalmente logró sacar algo. Hola Jacob, ¿cómo estás?, preguntó, mientras instantáneamente se abofeteaba mentalmente. ¿Qué mierda de pregunta es esa? Oh, estoy bien, ¿tú? Jacob dijo, también sintiéndose un poco incómodo ahora. Bien, supongo. Respondió Jack. Entonces, nos llamaste, o bueno, a mí, aquí, dijo Jacob, tomando la iniciativa ya que Jack no indicó que continuaría hablando. Sí, tuve algunos encuentros extraños con personas en el bosque, respondió Jack, ahora encontrando un poco de confianza. Parecía creer que había hecho cosas de las que no tenía idea. Jack, ¿cuántas personas has matado desde que ingresaste al tutorial? Caroline interrumpió, mirándolo como dagas. Un poco desconcertado, Jack se sorprendió por el tono severo por un segundo, principalmente porque nunca antes había escuchado a Caroline hablarle así a alguien. Creo. Comenzó Jack, mientras pensaba en a quien había matado. 3 atacantes durante la primera noche, 6 personas que Rachel envió tras él y el grupo de 5 con el guerrero verde. Demasiados, pero lejos de ser suficientes para haber causado alguna guerra. Después de que nos separamos, solo tuve que pelear contra humanos 2 veces, una vez contra un lanzador solitario y la otra vez contra un grupo de 5. Bertram y Caroline se miraron para evaluar la reacción del otro. Bertram pensó que Jack había logrado convertirse en un actor digno de un Oscar durante el último mes o estaba diciendo la verdad. Sin embargo, Caroline solo pudo suspirar para sus adentros. Esto no iba como estaba planeado. Jake no era la existencia bestial que William había descrito, era demasiado familiar, mierda. Vean chicos, te dije que Jack no lo hizo. Jacob dijo mientras se volvía sonriendo a los demás, ahora de mucho mejor humor. Guillermo mintió. ¿Guillermo? Jake preguntó mientras levantaba una ceja. ¿Lanzador de metal, joven, cabello rubio? Sí, él fue el único lanzador que conociste, ¿verdad?, preguntó Jacob, mirando la expresión amarga de Jack. El hijo de puta trató de tenderme una emboscada después de decir que me llevaría a encontrarme con ustedes en el campamento de Rachel, dijo Jack, ahora con la guardia un poco levantada, mientras su estado de ánimo cambiaba. Supongo que esto confirma que es él. Se preguntó Jacob en voz alta. Lo que significa que él también debe ser el que mató a Casper cuando trató de culparte. Espera, ¿Casper está muerto? Jake preguntó. Creemos que sí, dijo Bertram, mientras él también se preguntaba qué diablos estaba pasando. Caroline también estaba empezando a reconsiderar todo este asunto. Dejar que Jacob viniera aquí fue una mala idea, pero tenía que hacerlo. Solo un poco más largo. Esta es la primera vez que veo a alguno de ustedes de nuestro grupo. ¿Quién más no lo logró?, preguntó Jack, tratando de calmarse después de descubrir la muerte de Casper. De alguna manera lo había golpeado más fuerte de lo que esperaba. Quitarse la curita ahora y aceptar a los que perdieron lo antes posible parecía lo mejor que podía hacer. Solo quedamos nosotros 3 y Joanna. Oh, sí, Joanna recuperó sus piernas cuando es H. Pero antes de que Jacob pudiera terminar, Jack vio algo detrás de él que entró en su esfera de percepción. Un leve brillo en el aire. Instantáneamente se puso alerta y activó Archers para confirmar su sospecha. Segundos después, el brillo desapareció, revelando a Rachel junto con otros 4. Antes de que Jack pudiera reaccionar adecuadamente, vio que más y más figuras aparecían dentro de su visión, mientras el brillo desaparecía gradualmente, revelando persona tras persona.
¿Qué demonios, Jacob? Jake gritó mientras se alejaba de los tres, listo para sacar su arco. Jacob, ahora también plenamente consciente de la situación, parecía confundido y vio a personas que también aparecían detrás de Jack. Uno de ellos, siendo una persona con una túnica roja con una lanza en la espalda. Hayden. Yo no lo hice, dijo Jacob, tratando de explicarse. Él no lo sabía, dijo Richard mientras se acercaba, su enorme escudo de torre listo. Su armadura y arma también están claramente por encima de la rareza común. Lo siento, Jacob, pero no podía arriesgarme, dijo el guerrero en un tono ligeramente de disculpa mientras se giraba hacia Jack. Rendirse. Ven con nosotros agradable y tranquilo, y podemos llegar al fondo de esto juntos. Si no atacaste a nadie como se ha afirmado, podríamos dejar el pasado en el pasado. Incluso podemos olvidar la situación que surgió la última vez que nos vimos. Si bien las palabras sonaron genuinas, Jack no lo creyó ni por un segundo. No necesitaba conciencia social, solo sus instintos, para sentir la leve intención asesina que desprendía el hombre, un claro deseo de matar escondido en sus ojos. Centrándose en su esfera de percepción, registró muchas más presencias a su alrededor. Solo podía maldecirse a sí mismo por no haber sido más cauteloso y mantener la guardia alta. De ninguna manera deberían haber sido capaces de acercarse tanto, incluso si algún tipo de magia los escondiera. Esto no fue lo que acordamos. No hay razón para todo esto. Podemos, Jacob protestó pero fue interrumpido por una intensa mirada de Richard. Suficiente. Jake, ¿qué será?, preguntó Ricardo. Pero Jack ni siquiera tuvo tiempo de responder cuando su sentido del peligro lo alertó de un ataque que venía por detrás. Vio a un hombre vestido con una túnica roja empuñando una lanza cargando directamente hacia él. Jake sintió la presión del hombre, instantáneamente haciéndole consciente de que no era alguien a quien tomar a la ligera. Lo cual solo se confirmó aún más cuando la lanza comenzó a arder, dejando un rastro de fuego detrás de ella. Morir, gritó el hombre que cargaba, liberando una ola de fuego hacia Jack. Sus ojos se llenaron de una sed de sangre desenfrenada. Estando preparado, el arquero logró sortear eficientemente el cono horizontal de llamas mientras intentaba saltar hacia un lado, solo para ser interrumpido por más personas que salían del bosque. Una pantalla de luz apareció ante él, bloqueando su camino, cuando Jack se vio obligado a esquivar otra ola de fuego una vez más. Jake pudo oír a Jacob gritar algo, pero estaba demasiado ocupado para escuchar. Esta situación era terrible, enemigos a su alrededor, sin una ruta clara de escape. Más y más personas entraron en la refriega cuando flechas y hechizos comenzaron a volar, apuntando hacia él. Hielo, fuego, puntas de tierra y chispas de relámpagos volaron alrededor de sus oídos mientras esquivaba lo mejor que podía, sin embargo, seguía siendo golpeado de vez en cuando. Un látigo de fuego que no pudo evitar se enroscó alrededor de su pie, deteniendo sus movimientos cuando vio al hombre vestido de rojo sosteniéndolo del otro extremo. Más látigos salieron de los otros magos a su alrededor, de todos los elementos. Jack entró en pánico cuando trató de escapar de Shadow Bolt, pero lo encontró bloqueado por los látigos que lo sujetaban. Apenas podía mover sus extremidades cuando sintió al menos 2 latigazos sujetando cada una de sus extremidades, una táctica claramente practicada previamente. Richard decidió no quedarse quieto por más tiempo mientras cargaba hacia Jack inmovilizado. Con su nivel de pánico aumentando, Jack luchó y se movió un poco, pero ya era demasiado tarde cuando una flecha lo golpeó en el hombro, seguida de más hechizos. Su capa de rareza común bloqueaba un poco, pero no era suficiente. Su voluntad instintiva de sobrevivir se hizo cargo, extrayendo desde dentro, mientras Jack extraía su profunda reserva de maná. Más de lo que lo había hecho antes. No se creó ningún hilo intrincado o algo así. Él acaba de abrir las compuertas. Un brillo transparente de maná comenzó a salir de sus poros mientras gritaba. Con el grito, lanzó una explosión de maná, disipando los látigos y enviando todos los hechizos y proyectiles dirigidos a él volando en todas direcciones. La tierra se partió cuando aparecieron grietas en el suelo. Incluso Richard, que estaba cargando contra él y todos los demás guerreros, fue arrojado hacia atrás por la onda expansiva. Conmocionados,
Todos vieron la figura de Jake cuando el polvo se asentó. Estaba sobre una rodilla, las heridas cubrían su cuerpo. La liberación desenfrenada de maná parecía haber afectado su cuerpo, ya que parecía visiblemente más débil. Un guerrero ambicioso continuó el ataque mientras cargaba con un corte hacia abajo. Con una velocidad que superaba con creces a la del guerrero y más rápido de lo que cualquiera de los espectadores podía reaccionar, Jake arrojó una botella a un lado, golpeando al guerrero justo en la cara. Cayendo hacia atrás, el hombre gritó cuando su piel comenzó a pelarse y pudrirse. Los sanadores a su alrededor reaccionaron rápido, pero antes de que pudieran curarlo, la mitad de su rostro desapareció cuando se derrumbó muerto en el suelo, aún en descomposición. La sorpresa de todos le dio a Jake tiempo suficiente para tomar una poción de salud mientras se alejaba corriendo, no siendo conservador con sus recursos mientras usaba Shadow Bolt. Cuando Jake comenzó a moverse, todos a su alrededor salieron de su estupor mientras continuaba su asalto. Para horror de Jake, el hombre vestido de rojo también tenía una poderosa habilidad de movimiento, ya que lanzó 2 alas de fuego y corrió con una velocidad inhumana hacia él. Apretando los dientes, solo pudo sacar sus dagas para bloquear el golpe. El impulso fue demasiado fuerte ya que fue arrojado hacia atrás. Sin embargo, al final funcionó a su favor, ya que logró poner más terreno entre ellos. Jake sacó más botellas de veneno y comenzó a lanzarlas hacia sus atacantes mientras se retiraba. Los perseguidores estaban listos cuando aparecieron diferentes escudos y muros para bloquearlos, dejándolos completamente ineficaces. Recher y el portador de la lanza lo perseguían, uno cargando con el escudo de la torre levantado y el otro con una burbuja de fuego envolviendo su cuerpo. Cuando Jake Shadowbolter una vez más, se alejó un poco más, pero a la mitad de su segundo, gritó cuando se estrelló contra una pared transparente. Sin siquiera levantar la mirada, su esfera le hizo consciente del culpable cuando se volvió y vio a Caroline con las manos extendidas frente a su cuerpo. Joder, maldijo Jake para sus adentros, cuando Recher lo alcanzó primero. El hombre fue mucho más lento que Jake al atacar, dejándole mucho espacio para esquivar. Richard, sin embargo, nunca había planeado golpearlo. Detrás de él, la barrera de Caroline lo bloqueó cuando un muro de luz apareció a su izquierda, con Recher saltando hacia la derecha, levantando su escudo cuando apareció un fantasma del escudo, también bloqueando el camino a su derecha. Jake apenas tuvo tiempo de girar hacia su último camino para moverse cuando vio al lanzador de fuego que empuñaba una lanza al final, en una postura con su lanza apuntando directamente hacia él. Las barreras lo bloquearon por todos lados, Jake no tenía camino para esquivar o escapar. Sendero de brasas. Jake escuchó el eco de la voz del hombre mientras volaba hacia Jake con mucha más velocidad que antes. Ni siquiera pudo reaccionar cuando la lanza penetró a través de su pecho y salió por la espalda, rompiendo la barrera de Caroline. Jake salió volando todavía empalado en la lanza que sostenía el hombre de túnica roja. Todo su cuerpo se sentía como si estuviera ardiendo por dentro mientras volaba hacia atrás. Su salud peligrosamente baja, ambos pulmones le quemaron, y sus órganos internos ardían más allá del reconocimiento. Un estado en el que cualquier humano anterior al sistema estaría muerto hace mucho tiempo. Finalmente, ambos se encuentran con un árbol, atravesando a Jake mientras el lanzador se reía como un maníaco. Esto es para mi hijo. Jake, sin sentir la necesidad de responder, convocó toda la fuerza que pudo mientras se empujaba hacia adelante a lo largo del eje de la lanza mientras agarraba al hombre. El hombre se sorprendió al ver que Jake podía moverse, y más aún cuando el arquero casi muerto puso sus manos sobre él. Esta sorpresa no fue nada comparada con su asombro al sentir un intenso dolor en el pecho. Mirando hacia abajo, vio que su túnica roja se oscurecía lentamente a medida que la carne debajo comenzaba a necrosarse. Alarmado, soltó su lanza y se tambaleó hacia atrás, lo que también permitió que Jake se liberara. Sin tomarse el tiempo para ver su obra, Jake luchó mientras se detenía. Su cuerpo dolía, pero no a un nivel insoportable en comparación con lo que experimentó durante la prueba final en la mazmorra de desafío. Al escuchar a Recher y los demás ponerse al día, Jake apretó los dientes mientras lograba llegar a Shadowbolt una vez más y trataba de perderse de vista. Sin embargo, su persecución no cesó, ya que Jake se vio obligado a seguir con Shadowbolting una y otra vez, y sus heridas empeoraron.
Pasó la base de Recher mientras se dirigía hacia su objetivo. Finalmente, se encontró en la misteriosa barrera que bloqueaba el área interior una vez más. Esperaba que fuera alguna instancia, no muy diferente a la mazmorra de desafío. Sin dudarlo, tropezó a través de la barrera mientras su entorno cambiaba. Su esfera le proporcionó información a medida que el espacio parecía expandirse rápidamente a su alrededor y se encontró en lo que parecía ser un mundo completamente diferente, con la barrera todavía detrás de él. Tumbado en el suelo, se arrastró hasta la roca, volviéndose hacia la barrera, con una botella de veneno ahora en la mano. Si alguno de esos hijos de puta fuera a seguirlo, seguramente los recibiría con una botella de veneno en la cara. No importa cuánto tiempo esperó, sin embargo, nadie vino. Al menos no desde la barrera. Detrás de él, vio 3 criaturas entrar en su esfera. Parecían dinosaurios o algo así. Logrando levantarse de alguna manera, vio sus niveles. Raptor de piel roja, nivel 39. Raptor de piel azul, nivel 40. Raptor de piel verde, nivel 40. Sonriendo débilmente, Jake se quedó allí mientras las bestias se acercaban a él. ¡Qué manera tan asquerosa de morir!, pensó, mientras arrojaba la botella de veneno hacia el azul y se preparaba mientras todos cargaban contra él. Capítulo 53. Jake no sabía cuánto tiempo había pasado antes de que abriera los ojos una vez más. O, para ser más exactos, vio con sus ojos ya abiertos. Se encontró en una habitación de aspecto bastante encantador. Tacha ese eufemismo, parecía la suite presidencial de algún mundo de fantasía exagerado. Candelabros llamativos, claramente mágicos, colgaban del techo, con cada mueble demasiado adornado con tallas extremadamente detalladas, todas ellas representando una serpiente. Entonces, ¿cuánto tiempo vas a estar de pie en medio de mi habitación antes de decir hola?, dijo una voz, sacando a Jake de su estupor. Al darse la vuelta, vio a un hombre con escamas, que ahora vestía un atuendo bastante atractivo. Era una combinación de un traje moderno y un estilo más antiguo. Si tuviera que poner su mano sobre él, parecía algo que Drácula podría usar. ¿Cómo llegué aquí?, preguntó Jake frunciendo el ceño. No podía recordar lo que estaba haciendo antes de esto y le dolía la cabeza cada vez que lo intentaba. Ahora, aquí es donde se pone interesante. Nuestra conexión de la bendición es bidireccional, ¿sabes? Aunque esta es la primera vez que alguien aparece así. Solo sé que hiciste esto, dijo Malefic Vapor, riendo mientras agregaba. Aunque ayudé un poco. Llevando una mano a su cabeza, Jake todavía no tenía idea de qué diablos había pasado. Volviéndose hacia la víbora, preguntó. ¿Dónde exactamente estamos? Mi dormitorio, dijo la víbora maléfica, sin dejar de sonreír. Más exactamente, estamos en el cuartel general de mi pequeña orden. La magnífica orden de la víbora maléfica. Extendiendo los brazos con una sonrisa tonta, Jake solo pudo reírse un poco. Muy humilde de tu parte. Bueno, ciertamente se requiere una cierta cantidad de ego para que uno ascienda a la divinidad, dijo Malefic Vapor, mientras tomaba asiento en la mesa. Vamos, toma asiento y cálmate un poco. Siguiendo el consejo, Jake se sentó en la silla mientras descansaba su cabeza entre sus manos. ¿Qué estaba haciendo exactamente antes de llegar aquí? Recordó que quería conocer a sus colegas. Pero después de eso, todo le pareció turbio. Había hecho contacto, los conoció, emboscada. Jake de repente abrió mucho los ojos al recordar. Él había sido traicionado. Él había corrido. Atravesó una barrera y lo último que recordó fue cargar contra un grupo de 3 aves rapaces antes de perder el conocimiento. Morí, murmuró Jake mientras miraba hacia el suelo. Jodidamente morí. La víbora maléfica lo miró un poco mientras se reía a carcajadas. Entonces, ¿es esta la otra vida que esperabas? Jake, todavía sombrío, lo miró. Entonces, ¿esto es lo que sucede cuando mueres? ¿Apareces en una habitación llamativa con un dios haciendo bromas? Bueno, eso depende completamente de muchas cosas, pero sí, una bendición puede afectar donde termina tu alma después de la muerte, respondió. Aunque no,
a menos que se presenten circunstancias extraordinarias, la muerte significa la muerte. Fin de la historia. ¿Morir durante el tutorial cuenta como circunstancias tan extraordinarias?, preguntó Jack amargamente. Tristemente no. Al menos nunca me lo he encontrado, dijo la víbora. La muerte, no importa cómo suceda, hará que dejes el tutorial para siempre y perderás todas las recompensas. Además de cualquier cosa directamente relacionada con eludir la muerte, morir en combate resulta precisamente en eso, la muerte. Hizo una gran sonrisa tonta a Jack cuando terminó, el arquero le devolvió la mirada confundido. Hasta que finalmente lo golpeó. Espera, ¿qué diablos, no estoy muerto? Jake preguntó mientras se animaba, mirando fijamente a la víbora. ¿Qué rayos? La víbora maléfica respondió riéndose histéricamente ante el arrebato de Jack. Deberías haberte visto a ti mismo. Oro puro. Oro puro. Sin embargo, su diversión duró poco, ya que se volvió severo. Sin embargo, esto no hace que tu situación sea buena. Tu cuerpo está en un estado de mierda y tu fuerza vital es increíblemente débil. Es probable que su cuerpo físico se encuentre en un estado muy vulnerable en este momento. Jake, al escuchar eso, también se puso serio. ¿Qué puedo hacer? ¿Y cómo diablos estoy aquí si no estoy muerto? Realmente no puedes hacer nada excepto tratar de calmarte. Tu cuerpo se está curando por sí mismo, solo hay que no estresarse e inhibir dicha regeneración. En cuanto a por qué estás aquí, porque elegiste hacerlo. O al menos una parte de ti lo hizo. No es algo que haya experimentado antes con alguien de tan bajo rango, dijo Malefic Vapor, mientras continuaba con la larga explicación. Las proyecciones kármicas no son tan poco comunes, pero la forma en que lo hiciste es sumamente arriesgada. Se podría decir que una parte de tu alma ha viajado a través del vínculo kármico creado por la bendición que te di la última vez que nos vimos. Recomendaría no volver a hacerlo de esta manera, como si la otra parte tuviera la más mínima intención nefasta hacia ti, aplastando tu proyección y, por lo tanto, el fragmento de tu alma sería extremadamente fácil. El daño a tu alma no se curaría fácilmente por eso y puede resultar en muchos efectos secundarios negativos. Jake no pudo evitar asustarse un poco al escuchar eso. ¿Cómo diablos logré cortar una parte de mi alma y enviarla aquí? En ese asunto, no puedo ayudarte. Bueno, podría, pero no voy a hacerlo. Los métodos para hacer cosas así no son exactamente de conocimiento común, dijo Malefic Vapor mientras negaba con la cabeza. Quizás simplemente buscaste refugio en algún lugar y accidentalmente llegaste hasta aquí con una parte de tu alma. Solo una suposición. Esa ciertamente era una posibilidad cuando Jack lo pensó. Quizás sus instintos se habían apoderado de él y, desesperado, de alguna manera logró hacerlo. Lo cual también fue un ejemplo de cómo sus instintos eran solo eso, instintos. Fueron reacciones rápidas e instintivas y un poderoso sentido de la intuición. Esto significaba que no siempre tomaba las mejores decisiones cuando confiaba únicamente en sus instintos. Especialmente no en asuntos complicados. Tal vez venir aquí fue un error. Al menos Jack no creía que Malefic Vapor tuviera malas intenciones hacia él, por lo que no debería estar en peligro. Pero regresar a su cuerpo y al tutorial era, sin duda, su principal prioridad. ¿Puedo volver a mi cuerpo de alguna manera? ¿O mi conciencia está dividida o algo así? ¿Cómo funciona esto exactamente?, preguntó Jack. Las cosas no son así. Siempre que tu cuerpo esté listo, volverás naturalmente. Me aseguré de eso. También es solo una pequeña parte, no es como si hubieras hecho un clon, respondió el dios escamado. Solo espera y espera que alguien no acabe con tu cuerpo mientras tanto. Jake no entendía por qué el tipo seguía de tan buen humor a pesar de su posible fallecimiento en cualquier momento. Apenas me atrevo a preguntar, pero, ¿qué pasaría si alguien hiciera eso? Maricón. Dijo la víbora mientras hacía salir una pequeña nube de humo de sus manos, y te has ido. Entonces, ¿muerte?, preguntó Jack, amargado por el alarde frente a él. Sí. Permanente, respondió. Aunque no te preocupes, tengo la sensación de que estarás bien. Con un suspiro de alivio, Jack decidió confiar en él por ahora.
Entonces, ¿qué se supone que debo hacer mientras tanto?, preguntó Jack. Bueno, ya que te atreviste a entrometerte en mis aposentos personales, lo menos que puedes hacer es entretenerme un poco, dijo en broma Malefic Vapor. ¿Qué has estado haciendo desde que pasaste la mazmorra de desafío? ¿Y obtuviste alguna buena recompensa? Supongo que fue decente. Comenzó Jack mientras explicaba lo que había estado haciendo desde su última reunión. Para su sorpresa y vergüenza, Malefic Vapor había escuchado su pequeña oración antes de ingerir la profana amalgama de veneno que usó para pasar la mazmorra de desafío. Habló de su regreso al bosque tutorial, pero rápidamente descubrió que realmente no había mucho de qué hablar, por lo que les gustó su última reunión y comenzaron a discutir temas más amplios. En otra parte de la orden, una mujer de cabello verde estaba sentada meditando. Abriendo los ojos, suspiró mientras pensaba en cómo manejar el regreso de Malefic Vapor. El banquete había ido bien y la ceremonia adecuada comenzaría en unos pocos días. No pudo evitar reírse un poco al pensar en los ignorantes con los que Maléfica Viper había hablado el día anterior y su sorpresa al descubrir que habían conversado directamente con su patrón. Levantándose, decidió caminar por los pasillos. Ella era la maestra del salón después de todo. El Lord Protector había regresado a su reino y había comenzado a hacer sus propios preparativos junto con sus seguidores directos. Seguro que la ceremonia sería grandiosa. Mientras caminaba por el pasillo, finalmente terminó cerca de las cámaras de su patrón. No queriendo molestarlo, se preparó para irse pero escuchó voces provenientes de la habitación. «Eso suena completamente idiota de tu parte», dijo una voz desconocida. Sorprendido, el maestro de salón se quedó a escuchar. Sabía de todos los que tenían acceso a esta área de la orden y, sin embargo, no reconocía a esta. Consideró escanear la habitación con su maná, pero temía que ofendería a Viper. Más importante aún, ¿a quién le estaba hablando esta persona? ¿Podría ser su dios? No, imposible, nadie se atrevería. Oye, dame un respiro. Pensé que sonaba como un gran plan en ese momento, escuchó la respuesta de Malefic Vapor mientras se reía. Si el objetivo era recibir una bofetada en la cara, entonces seguro, escuchó que la otra persona respondía, también riéndose. Congelada, se quedó allí, esta persona, ¿se estaba burlando de su dios? ¿Había entrado otro dios sin su conocimiento? Pero, ¿qué dios se atrevería a venir aquí y hablar tan casualmente con el mismísimo Viper? No, tenía que investigar, aunque su vida dependiera de ello. Quizás era una prueba ver su devoción al no permitir desaires a su honor. Sí, tenía que ser eso. Con gran determinación, se dirigió a la habitación. Ella ya decidió entrar, pero teletransportarse aún sería demasiado irrespetuoso. Cuando estaba a punto de llamar a la puerta, ésta se abrió, revelando lo que estaba sucediendo dentro. Dos personas estaban sentadas en una mesa pequeña. No, un dios y una proyección. Sintió la débil aura de la propia víbora proveniente de la imagen conjurada, pero el aura que desprendía era de una persona diferente. Ah, Jack, esta es Viridia, la gran jefa de mi orden. Bueno, Snappy y yo no incluidos. Jefe de los mortales, supongo, sería más exacto, dijo, mientras la proyección también se giraba para mirarla. Jake y la mujer se miraron mientras ambos se congelaban. Para Jack, ella parecía imposible. Cabello verde, ojos amarillos brillantes y una cara que avergonzaría a cualquier modelo de la Tierra. Francamente, se veía demasiado perfecta para que fuera natural. Tal vez tenía una habilidad oculta o algo así, pero Jack sintió que la única respuesta razonable sería mostrarle lealtad. Afortunadamente, a su línea de sangre realmente no le importaba eso, así que se las arregló para permanecer sentado. Viridia, por otro lado, estaba igualmente sorprendida. Esta persona era Jack, el supuesto amigo de su patrón. Obviamente, el hombre era débil, pero ella tuvo una sensación extraña cuando lo miró a los ojos. No podía describirlo del todo, pero si tuviera que compararlo con algo, sería un sentimiento menor de reverencia, no muy diferente de lo que sentía cuando estaba en presencia de su patrón. Fue el resultado de la verdadera bendición sin duda.
La bendición, además de los beneficios masivos que ya otorgaba, también era un mensaje. Que fue elegido. La mayoría de los poseedores eran conocidos como papas, profetas, santos y campeones. Era una forma de marcar al mortal más crítico con un dios. Lo que convirtió a Jack en un caso atípico. Gusto en conocerte, dijo Jack. Este sirviente saluda al elegido, dijo Viridia mientras se arrodillaba, sorprendiendo a Jack. Y ella lo hizo incómodo, se rió Mollafek Vapor con falsa molestia. Vamos, toma asiento. Estábamos discutiendo cómo manejar el rechazo cuando tu antiguo amor platónico decide intentar matarte a sangre fría. Y las personas que pensé que eran mis amigos, agregó Jack, ya que parecía un poco oprimido. Aunque sigo pensando que todo se basa en un estúpido malentendido. Malinterpretado o no. No importaría si murieras ahora, ¿verdad?, dijo la víbora, sacudiendo la cabeza. Lo hecho está, el objetivo ahora es seguir adelante. Y obtener su dulce venganza, por supuesto. La cagaste esta vez, estúpidamente entrando en una emboscada obvia como un imbécil, y te aplastaron. Aprende de ello y no lo vuelvas a hacer. No sé. Solo pensé que podría. Bueno, pensaste mal. Deja de ser tan ingenuo y confiado. Eres demasiado débil para actuar así. Dirigiéndose a Viridia una vez más, que todavía estaba parada allí sin saber qué hacer, ordenó Mollafek Vapor. Toma asiento y danos tu opinión. Una perspectiva femenina siempre es valiosa. Corriendo como un conejo asustado, se apresuró a sentarse mientras trataba de calmarse y formular una respuesta. Esta situación era demasiado informal para su gusto, y no pudo evitar ponerse nerviosa. Armándose de valor, logró exprimir: creo que el consejo del patrón es lo mejor que se puede hacer. Sacudiendo la cabeza, Mollafek Vapor suspiró para sí mismo por dentro. Era bueno tener seguidores devotos, pero eran terribles compañeros de conversación. Volviéndose hacia Jack, continuó. Jack, ¿qué quieres? Quiero volver a mi cuerpo y, con suerte, no morir, supongo, él respondió. No, ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué quieres a largo plazo?, preguntó la víbora una vez más. ¿Qué quiero? Realmente no había pensado mucho en eso. Quería sobrevivir, por supuesto, y eso había sido lo principal en torno a lo que giraba todo. Siempre había sido una persona más bien de una sola pista, centrándose en el asunto en cuestión en primer lugar. La inminente amenaza de muerte, por supuesto, había sido un buen motivador para no perderse demasiado en sus pensamientos en la mazmorra. Pero pensándolo más a fondo, ¿por qué quería sobrevivir? ¿Para qué? Además del instinto básico de supervivencia que todo ser vivo tenía. ¿Qué quería lograr? En este momento, ¿quería aclarar de alguna manera el malentendido con Jacob y los demás, o en serio? Él quería vengarse de ese bastardo vestido de rojo con la lanza junto con Richard y ese lanzador de metal. Sin embargo, si pensaba en objetivos a largo plazo, quería encontrar más desafíos y peleas. No solo luches contra presas débiles o intrigantes, sino contra enemigos poderosos. Anhelaba la sensación casi eufórica que obtuvo al luchar contra los emboscados en esa primera noche. Quería superar los desafíos y escalar más alto en el sistema. Vea exactamente cuán poderosos podrían llegar a ser él y sus enemigos. Quería mejorar. Quiero hacer lo que quiera, respondió Jack después de pensar profundamente en el asunto. La verdadera libertad es de hecho un objetivo digno, dijo Mollafek Vapor mientras asentía. Pero, ¿qué quieres hacer con esta libertad? Quiero poder ver lo que este multiverso tiene para ofrecer. Desafiarme a mí mismo y ver exactamente hasta dónde puedo llegar. O al menos salir de una manera genial, respondió Jack con una sonrisa descarada. La víbora le devolvió la sonrisa: entonces no te dejes encadenar por tu pasado. Ponte por encima de todos ellos. Los esquemas y la planificación, al final, caen ante el poder absoluto. Alcanza un nivel donde tu palabra se convierta en verdad, malentendido disipado con un movimiento de tu mano. Tus enemigos se encogen de miedo o mueren. Luchar por el progreso es seguir avanzando sin piedad. Suena como un plan, se rió Jack mientras miraba hacia el techo que empezaba a volverse más borroso por el momento.
Creo que mi cuerpo quiere recuperar su alma, dijo, mientras se levantaba de la silla. La víbora hacía lo mismo. Cuida de mi amigo. Que nos volvamos a encontrar pronto, dijo el dios, y agregó. Sin embargo, esperemos que no se deba a que estás cerca de la muerte. Mantente fiel a ti mismo, pero deja de ser estúpido. Con un golpe de puño final con el dios, asintió. Gracias por la charla. Solo recuerda, Jack, dijo la víbora, mientras se volvía inusualmente severo, dejando que su aura inundara la habitación. La libertad no viene sin poder, y el poder no es barato. Esfuérzate por ello. Hambre por eso. Hazlo, para que nunca más te traicionen. Así que nadie se atreve. Y si lo hacen, aplastarlos como las patéticas hormigas que son. Te encontrarás en una montaña de cadáveres. Asegúrate de ser el único que está de pie en la parte superior. Estas fueron las últimas palabras que Jack escuchó cuando su cuerpo proyectado desapareció cuando el fragmento de alma regresó de donde vino. Volviéndose hacia el maestro de salón aún más asombrado que acababa de observar todo en silencio, sonrió. Entonces, ¿qué piensas? Sin embargo, ella no escuchó las palabras mientras temblaba por la pura intención asesina en su aura que aún persistía. A pesar de todas sus travesuras y personalidad inusual, ella casi lo había olvidado. La víbora maléfica nunca había sido un dios benévolo. Capítulo 54. Pero él entendió. Él había sido suave. Había sido indulgente y esperanzado hasta el punto de la ingenuidad y casi resultó en su muerte. Su error no fue acercarse a Jacob y a los demás para hablar. No iba a ser lo suficientemente fuerte en caso de que se fuera al sur. Si hubiera sido más poderoso, no habría importado. Sería intrascendente incluso si el resto del tutorial apareciera para matarlos si solo fuera lo suficientemente poderoso como para decirles a todos que se sentaran y escucharan su explicación. Así que necesitaba poder y mucho. Ya había terminado de divertirse con las peleas por ahora. No podía evitar por completo disfrutar de una buena pelea, pero no saldría de su camino para desafiarse a sí mismo. Al menos no ahora. Estaba en un temporizador hasta que terminó el tutorial. También puede hacer un uso adecuado del tiempo. Su objetivo más inmediato era sentir algo más que dolor. Afortunadamente, lentamente se dio cuenta cuando sintió que sus sentidos regresaban uno por uno. Su esfera de percepción primero y, desafortunadamente, el olor es el segundo. Un hedor horrible entró en sus fosas nasales. Un hedor, que rápidamente reconoció como el olor a carne podrida. Su esfera rápidamente le hizo darse cuenta de la fuente del hedor mientras 3 cadáveres medio descompuestos yacían a su alrededor. Todavía incapaz de moverse, solo podía yacer allí con los ojos cerrados. No sintió la luz del sol artificial haciéndolo consciente de que ahora era de noche. Su reunión con Jacob y los demás había sido antes del mediodía, lo que significa que habían pasado al menos 10 horas desde que colapsó aquí. Afortunadamente nadie lo había seguido a través de la barrera. O tal vez no pudieron. No tenía forma de saberlo y, sinceramente, no le importaba. Solo podía estar feliz de que lo dejaran solo. En cuanto a los rapaces, apenas podía recordar cómo diablos los había matado, pero según sus estados, involucraba mucho veneno. Aunque seguro que le habían hecho un número basado en la falta de su brazo izquierdo. Otro hecho aleatorio fue que el hedor parecía alejar a las otras bestias. Estaba oscuro, así que si las criaturas aquí se adhirieron a las mismas reglas que las que estaban fuera de la barrera, Jack debería ser bueno. Todavía incapaz de moverse, decidió usar el tiempo para revisar sus notificaciones pero no pasó de la segunda, después de ese primer guerrero que mató con una botella en la cara. Asterisco has asesinado, humano, el Biel 28, Apprentice Sperman Avambers, el Biel 41, Builder, el Biel 16. Una pequeña cantidad de experiencia adicional obtenida por matar a un enemigo con una clase superior a tu nivel de clase. 624, 458 TP obtenidos asterisco. Ese, era el hombre vestido de rojo con la lanza. ¿Qué demonios? ¿Cómo murió? Jaque aterrizó un toque de la víbora maléfica en el tipo haciendo algo de daño, pero lejos de lo suficiente como para matarlo.
Caroline y otros sanadores también estaban cerca, lo que significa que curarlo debería haber sido completamente posible. Incluso sin curación, su vitalidad natural debería mantenerlo con vida. Y, sin embargo, había muerto. Lo que significa que alguien o algo más lo había acabado. Una vez más, sugiriendo que la situación no era tan blanca o negra como él creía al principio. ¿Había sido un peón para que Rachel acabara con Hayden todo el tiempo? Y hablando de bastardos manipuladores, ¿dónde estaba William? No estuvo presente en la pelea. Afortunadamente. Jake dudaba que lo hubiera logrado si ese lanzador de metal hubiera estado allí también. Hayden, Rachel y los demás dieron un golpe seguro, pero aún sentía que el William que había conocido días atrás saldría ganando. William era débil a la defensiva, pero probablemente podría derribarlos a ambos si jugaba de manera inteligente. Le llevaría algún tiempo, pero debería ser posible. Aunque si los enfrentaba juntos, sí, William muerto. Pasando a los siguientes mensajes, vio que efectivamente había logrado matar a los 3 rapaces solo. A pesar de no saber exactamente cómo diablos logró eso. Asterisco has matado, Blue-Eyed Raptor, el 40, experiencia adicional obtenida por matar a un enemigo por encima de tu nivel. 40.000 TP ganados asterisco. Asterisco, timbre. Clase, arquero, ha alcanzado el nivel 24, puntos estadísticos asignados, más un punto gratis asterisco. Asterisco has matado, Blue-Eyed Raptor, el 39. Experiencia adicional obtenida por matar a un enemigo por encima de tu nivel. 38.000 TP ganados asterisco. Asterisco has matado, Green-Eyed Raptor, el 40. Experiencia adicional obtenida por matar a un enemigo por encima de tu nivel. 40.000 TP ganados asterisco. Un nivel en arquero después del primer rapaz. De hecho, la experiencia fue genial. Lo suficientemente grande, de hecho, para que apareciera el siguiente mensaje. Asterisco requisitos de evolución de clase cumplidos asterisco. Has cazado bestias muy por encima de tu nivel con gran resolución, mostrando tanto ambición como quizás un poco de temeridad. Una determinación para enfrentar lo que no debes. Ha sido una cacería solitaria, sin rehuir enfrentarse solo a estos enemigos. Hábil tanto con el arco como con el cuerpo a cuerpo, has demostrado diversidad en tu arte de matar, dispuesto a recurrir a cualquier medio para obtener la victoria final. ¿Comenzar Evolution ahora? S.N. Advertencia: posponer la evolución durante demasiado tiempo puede tener efectos adversos y no se puede obtener más experiencia de clase antes de que se complete la evolución. La advertencia al final lo asustó un poco, considerando que había estado inconsciente. También tenía la vaga sensación de que elegir evolucionar en este momento tal vez no sería la mejor idea. No tenía idea de si sucedería algo inesperado como cuando mejoró su profesión. Así que esperó pacientemente mientras más y más sentimientos volvían a su cuerpo. Cuando finalmente se movió un poco, logró invocar una poción de salud de su collar y usó una mezcla entre el control de maná y su mano débil para beberla. Instantáneamente sintió el calor fluir a través de su cuerpo mientras su cuerpo sanaba a un ritmo visible. Su brazo cortado incluso comenzó a crecer de una manera mucho menos aterradora y repugnante de lo que pensó. Era como si creciera lentamente como la rama de un árbol que terminaba en una mano. Moviendo el brazo, se sintió exactamente igual que antes sin ningún problema. Con un suspiro de alivio, Jack logró sentarse mientras comenzaba a meditar. Unas horas más tarde, abrió los ojos, sintiéndose en buenas condiciones para evolucionar. Si bien no estaba en plena forma, era lo suficientemente bueno por ahora. Revisando la ventana de notificación una vez más, aceptó la evolución. Con poca fanfarria, 5 opciones aparecieron ante él, al igual que cuando mejoró su profesión. Como la última vez, empezó a revisarlos uno por uno. El primero es la actualización lineal esperada. Arquero veterano, un arquero que ha demostrado tener cierta habilidad y posee cierta experiencia. Un paso adelante seguro y seguro, sin correr riesgos pero manteniéndose en su camino comprobado hacia el poder. Una clase centrada en el combate a distancia, principalmente con arco y flecha, junto con opciones ligeras para el cuerpo a cuerpo, como espadas cortas y dagas.
La clase es rápida y flexible, centrándose en la agilidad sobre la fuerza. Todavía tiene que demostrar que realmente es sobresaliente en su camino, pero tal vez encuentre su ritmo y su verdadero potencial en el futuro. Bonificaciones de estadísticas por nivel, más 3, por, más 2, AGI, más 2 en, más un STR, más 2, Free Point. La primera opción era un poco aburrida. La descripción también es más o menos insultante para quien eligió esto como algo común. Jaque también recordó haber visto al arquero que había matado junto con el guerrero del aura verde que tenía esta clase. El pobre debe haber estado muy decepcionado cuando vio que dos de sus amigos recibían clases geniales. Todo al respecto gritaba mediocridad. Probablemente sea una opción para cualquiera que cumpla con el requisito de evolución como arquero. Incluso las estadísticas eran decepcionantes. Dando solo 10 estadísticas en total. La mitad de lo que proporciona actualmente su Prodigious Alchemist of the Malefic Vapor. Y eso fue además de que las clases generalmente proporcionaban más estadísticas que profesiones basadas en su lectura durante la mazmorra de desafío. Naturalmente, avanzó rápidamente mientras pasaba a la siguiente opción. Arquero de maná novato, un arquero que no solo confía en su arco, sino también en las maravillas del maná. Una clase enfocada en combinar magia y tiro con arco para crear algo más grande que la suma de sus partes. Mientras sigues usando un arco y el arma cuerpo a cuerpo ligera ocasional, has cambiado tu enfoque a los aspectos mágicos de la lucha y sigues explorando cómo usarlo realmente. Su enfoque está dividido, pero cree que este camino diverso puede llevarlo a la cima, incluso si apenas ha comenzado a transitarlo. Bonificaciones de estadísticas por nivel, más 2 per, más 2, agi, más 2 whiz, más 2 will, más 2, int, más un str, más un en, más 2, free points. Este fue instantáneamente mucho más interesante. Parecía centrarse no solo en el tiro con arco sino también en la magia. Algo similar al guerrero que tenía la clase aspirante a hoja de la naturaleza o al lancero. Integrando la magia en un estilo de lucha más físico. Las estadísticas fueron un poco decepcionantes, proporcionando solo 14, pero aún así mucho mejores que las del arquero veterano. Sin embargo, sintió que la clase proporcionaría habilidades mucho más poderosas y una mayor posibilidad de evolución que la opción Battleron Archer. Después de todo, solo se llamaba Novice Mana Archer, dejando mucho espacio para crecer. Sin embargo, tenía su reserva. No parecía tan fuerte, y Jack se preguntó si se había equivocado con su entrenamiento de maná en alguna parte para no desbloquear nada mejor. Honestamente, todavía estaba bastante tentado, pero todavía tenía 3 opciones por las que pasar, y la siguiente era una gran partida. Aprendiz de pícaro de Umbra, los pícaros de Umbra son conocidos por su astucia y sigilo, golpeando al mismo tiempo que uno con las sombras. No eres más que un aprendiz en el oficio, aún al principio de tu viaje, pero has demostrado ser prometedor hasta ahora. Una clase enfocada en armas cuerpo a cuerpo ligeras y sigilo, junto con opciones a distancia como arcos y ballestas. La clase es rápida y flexible, centrándose en la agilidad sobre la fuerza. Comparado con muchos otros tipos de pícaros, el pícaro de Umbra no rehúye los poderes de la magia, sin embargo, acepta abiertamente el poder que se encuentra en las sombras. Alabado sea Umbra. Bonificaciones de estadísticas por nivel, más 3, agi, más 2 whiz, más 2, int, más un str, más un per, más un en, más 1, bit, más 1, tough, más 3, free points. Advertencia, las habilidades pertenecientes a la clase Archer pueden perderse o cambiarse al convertirse en un aprendiz de pícaro de Umbra. Directamente de arquero de maná a malvado asesino de las sombras. O tal vez solo un asesino en la sombra ordinario. La clase también supuso un gran cambio de enfoque, pasando de una clase a distancia a una más centrada en el cuerpo a cuerpo. Pero no era del tipo típico como el que había peleado. Este también parecía incorporar bastante magia junto con los enfoques regulares de pícaro. ¿Cómo consiguió la opción? Bueno, probablemente una combinación entre sus brazales con la palabra Umbra en ellos y la habilidad Basic Shadow Vault of Umbra. Además de eso, también había luchado mucho cuerpo a cuerpo con dagas, actuando bastante pícaro si tuviera que decirlo él mismo. No es que tuviera intenciones de llevárselo.
Si bien proporcionó un punto de estadística más por nivel que el anterior, hubo demasiadas banderas rojas. En primer lugar, ¿alabado sea Umbra? Esto era claramente una mierda religiosa, se dijo a sí mismo solo unas pocas horas después de tener una conversación con un dios. Él había visto en su esfera las miradas que el maestro del salón trató de ocultar durante su conversación con la víbora maléfica, ignorando todo lo que ella usaba para ocultar sus expresiones faciales. Parecía mortificada cada vez que él contaba una broma y parecía que medio quería estrangularlo y medio arrodillarse ante él todo el tiempo, una experiencia bastante irritante. Convertirse en un pícaro de Umbra muy probablemente también crearía un vínculo con otro dios. Lo cual todavía no estaba seguro si era algo bueno o malo. Malefic Viper era un buen tipo, pero dudaba que todos los dioses fueran iguales a él. No hacía falta ser un genio para saber que podría tener complicaciones más adelante si obtener esta clase venía con la expectativa de unirse a algún extraño club de asesinos o algo así, lo cual no tenía intención de hacer. Como una desviación de la clase de arquero, también significaba que corría el riesgo de perder algunas habilidades. En general, si tuviera que elegir, preferiría ir con Naves Mana Archer. Por suerte, le quedaban otras dos opciones. Bowman of the Khe. El Bowman of the Khe no busca simplemente el placer de una buena cacería, sino el pináculo de la muerte misma. La máxima belleza de toda vida es su inevitable decadencia cuando la muerte se apodera de ella. Has aprendido a infligir tal decadencia a los demás. Habiéndose alejado del camino habitual de los arqueros, el arquero de la descomposición se enfoca en afligir a sus enemigos con muertes lentas e insoportables. Mientras todavía usas un arco y un arma cuerpo a cuerpo ligera ocasional, has cambiado tu enfoque a los aspectos mágicos de la lucha. Tu arco ahora es solo un medio usado para infligir tu magia de muerte y decadencia. Su camino seguramente dejará mucha desolación a su paso. Bonificaciones de estadísticas por nivel, más 3, int, más 3 per, más 2 whiz, más 2 will, más 2, agi más 2, vit, más 1, tough, más un str, más 2, free points. Sí, qué carajo, pensó Jack mientras terminaba de leerlo. ¿Era realmente tan terrible? Tan malo que el sistema decidió que seguramente sería un excelente crimen de guerra errante. Dando un paso atrás, decidió seguir evaluando la clase, aunque estaba seguro de que no la elegiría. Dio 3 puntos de estadísticas más por nivel que el pícaro, pero esta vez se centró más en la magia que en cualquier otra cosa. Era prácticamente un arquero mágico, la bonificación más alta incluso en inteligencia y percepción. Si lo mirara desde un punto de vista objetivo, la clase probablemente se combinaría excepcionalmente bien con su profesión. Tal vez incluso haría que sus venenos fueran aún más poderosos y le daría métodos para potenciarlos. La idea de convertirse en mago también parecía muy tentadora. Hake había estado practicando mucho en su control de maná y había mejorado enormemente en su propia opinión. Aunque no tenía nada con que compararlo, sintió que era bastante bueno. Incluso había logrado liberarse del ataque anterior al desbordar cada poro de su cuerpo con maná. Lo cual, en retrospectiva, no fue una forma muy efectiva de hacerlo. Sin embargo, esta clase, sin duda, haría mucho más uso de su creciente control de maná que una mejora como Veteran Archer. Sin embargo, simplemente no le gustaba. Si tuviera que elegir, aún elegiría el arquero de maná novato sobre este. Puede que solo sea él siendo un poco hipócrita considerando cuántas personas y bestias había matado literalmente pudriendo su carne, pero no quería que ese fuera su enfoque principal. Podía vivir haciéndolo, pero no para que fuera lo que finalmente lo llevara a la cima. Se reafirmó en saltarse esta, pasando a la última opción. Capítulo 55. Hake exhaló un suspiro de alivio cuando vio la última opción. Cazador ambicioso. El cazador ambicioso siempre está buscando verdaderos desafíos y la presa más poderosa. Para ti, la caza no se trata solo de ganar poder o morir, sino de disfrutar el viaje en sí. No es algo que se puede enseñar, sino que es parte de lo que eres. Una clase centrada en el combate a distancia, principalmente con arco y flecha, junto con opciones ligeras para el cuerpo a cuerpo, como espadas cortas y dagas. La clase es rápida y flexible, centrándose en la agilidad sobre la fuerza.
El camino hacia el poder del cazador ambicioso puede ser más complicado que el de muchos otros debido a su interminable set de enemigos dignos, pero el poder es inevitable si uno sobrevive. Bonificaciones de estadísticas por nivel, más 5, por, más 4, AGI, más 3 en, más 2 STR, más 4, Free Points. Por la descripción, no fue increíblemente impresionante. Pero el nombre por sí solo le llamó más la atención que cualquier otro. Cazador. La palabra pareció resonar en él. Como era de esperar, considerando que su línea de sangre se llamaba del cazador primordial. También sintió que la descripción, bueno, lo describía. Describió sus objetivos. No se había visto a sí mismo como una persona increíblemente ambiciosa durante muchos años, no después de su incidente con el tiro con arco. Sus planes eran simplemente, existir. Por supuesto, disfrutaba de su tiempo libre, pero convertirse en consultor financiero no era su sueño. Pero ahora se sentía impulsado. Tenía una meta, tenía ambición y estaba más que dispuesto a buscarla. Al leer detenidamente la descripción, parecía haber poca diferencia entre esta y la clase normal de arqueros, además de la cantidad de estadísticas y tipos de habilidades que probablemente ofrecería. Pero la esencia de la clase y su propósito parecían ser muy parecidos. Las estadísticas tenían el mismo total que Bowman of the Key. 18 estadísticas en total por nivel. Que todavía es menos que su prodigioso alquimista de la víbora maléfica. Lo que demostraba que la clase no era tan especial o que realmente había tenido suerte con su profesión. Uno tenía que recordar que las profesiones tendían a dar menos estadísticas que las clases, después de todo. Hake recordó las palabras de la víbora de permanecer fiel a sí mismo, y aunque tal vez el arquero de la descomposición era más poderoso aquí y ahora, esta clase era mucho más el que cualquier cosa ofrecida anteriormente. Probablemente no lo haría mucho más fuerte de inmediato, pero aún así estaba satisfecho cuando aceptó la clase sin vacilar y sintió el familiar y cálido flujo de información entrando en su mente junto con el agradable sonido de subir de nivel. Asterisco felicitaciones, has evolucionado exitosamente tu clase asterisco. Asterisco, timbre. Clase, cazador ambicioso, ha alcanzado el nivel 25, puntos de estadísticas asignados, más 4 puntos gratis asterisco. Asterisco, timbre. Raza, humano, ha alcanzado el nivel 35, puntos de estadísticas asignados, más 5 puntos gratis asterisco. Lo que siguió naturalmente fueron las habilidades, siendo la primera una actualización de su ojo de arquero, una habilidad que tenía desde el comienzo del tutorial. Transformación de habilidad, ojo de arquero, común, se actualizó a, vista de cazador, poco común. Vista del cazador, poco común, los ojos del cazador están entrenados para rastrear y matar a su presa. Permite al cazador ambicioso detectar presas más fácilmente, así como sus debilidades. Pasivamente da un pequeño aumento al efecto de la percepción en los órganos visuales. La habilidad fue una mejora directa, e incluso sintió un ligero aumento en su vista si intentaba mirar intensamente a su alrededor. Sin embargo, el cambio fue muy pequeño. En general, no cambió mucho, además de la parte más fácil de detectar debilidades, que era nueva. Tendría que probar eso en combate. La última habilidad era donde estaba el verdadero jugo. Big Game Hunter, raro, un verdadero cazador no busca presas fáciles sino un verdadero desafío. Habiendo cazado presas más grandes y fuertes que la mayoría, el cazador ambicioso se ha acostumbrado más a enfrentarse a enemigos de mayor nivel. Aumenta la resistencia del usuario a las auras y da un pequeño aumento a la fuerza y agilidad mientras se enfrenta a enemigos por encima de su clase o raza de nivel más alto. La bonificación se basa en la disparidad entre el nivel de tu presa y el tuyo. Límite de 1, 25 veces su nivel o 50 niveles, el que sea más alto. Que tu caza sea fructífera y tus ambiciones alcanzadas. La habilidad parecía extremadamente buena, especialmente para lo que estaba planeando. Sin embargo, el límite de la bonificación era un poco molesto, ya que su carrera estaba actualmente en 35 y su clase solo en 25, lo que le hacía perder 10 niveles de bonificación. Le llevaría hasta alcanzar el nivel 44 más o menos en su clase para que sea el más alto. Y eso suponiendo que no nivelara su profesión en absoluto,
lo que Segaramente planeó. En última instancia, nada de eso le importaba mucho actualmente. Su cuerpo aún se estaba curando, y estaba cada vez más cerca de estar en condiciones de pelear. Pronto, debería poder beber otra poción de salud y con eso, sería hora de cazar. Sin embargo, la caza se hizo un poco más difícil por un problema menor. Había perdido sus dos armas cuerpo a cuerpo en la pelea anterior y actualmente solo tenía unas pocas dagas sin clasificar en su almacenamiento espacial. Se sentía bastante triste por haber perdido la daga de hueso, sobre todo. Le había servido bien y había combinado bien con su estilo de lucha, por lo que tendría que confiar en su arco por ahora. Sin embargo, al menos tenía suficientes objetivos para cazar. En el área interior, había bestias por todas partes, y bestias de alto nivel. Fuentes de experiencia errantes, a la espera de ser reclamadas. Tendría que darse prisa antes de que los demás supervivientes entraran aquí. En primer lugar, necesitaba obtener la mayor cantidad de experiencia posible y, en segundo lugar, no estaba buscando otra pelea en este momento considerando su experiencia cercana a la muerte. Su única esperanza era que el conflicto entre las dos facciones le diera tiempo suficiente para alcanzar un nivel de poder más cómodo. Mirando la pantalla del tutorial, notó que la cantidad de sobrevivientes seguía disminuyendo lentamente. Panel de tutoriales. Duración, 24 días y 18 horas 25 minutos y 23 segundos. Total de supervivientes restantes, 341, 1200. Quedan 25 días, pensó Jack para sí mismo. 25 días para cazar todo lo que valga la pena matar aquí. Jacob, por favor, háblame por el amor de Dios, dijo mientras corría detrás del hombre que claramente la ignoraba a propósito. Hice lo que pensé que era lo mejor para todos. Ninguno de nosotros sabía si lo hizo o no, y simplemente no quería arriesgarme. Jacob retrocedió bruscamente y se volvió hacia ella. ¿Cuántas veces tengo que decirte que jodidamente lo sabía? Pero preferirías matar a un hombre inocente. Tú también sabes la verdad y, sin embargo, mentiste y me usaste. Ya te dije que lo siento. Caroline dijo, genuinamente angustiada. Solo dime qué quieres que haga. Quiero que me dejes en paz por un tiempo. Necesito pensar, respondió Jacob mientras seguía alejándose, dejando a Caroline atrás con una mirada desolada en su rostro. Nada había salido como Caroline había planeado cuando se trataba de Jacob. A Jack se le había permitido hablar durante demasiado tiempo y dejó bastante claro que él no había sido el culpable que buscaban. Además de eso, incluso no lograron matarlo. Cómo se las había arreglado para sobrevivir a todos esos ataques seguía siendo un misterio para Caroline. Todo en esa pelea había sido demasiado sorprendente. El comienzo había ido según lo planeado, e incluso habían logrado encadenarlo con una serie de habilidades de control. Eso debería haber sido eso, pero de alguna manera, había logrado provocar que una explosión de maná saliera de su cuerpo, lo que jodió todo. Esa explosión le había dado a Caroline una gran impresión. La cantidad bruta de maná utilizada en él era una locura. Lo que fue aún más loco fue que Jack lo causó. Era un arquero, por el amor de Dios. ¿De dónde diablos había sacado tanta sabiduría? Basado solo en esa explosión, él podría tener incluso más maná que ella a pesar de que ella es una sanadora. La habilidad de evasión también era pura mierda, en su opinión. La velocidad fue bastante intensa, combinada con su velocidad, lo que lo hizo mucho más rápido que casi cualquier otra persona en todo el tutorial. Pero lo que fue aún más sorprendente fue cómo desapareció mientras huía. El Scar había estado persiguiendo al hombre casi muerto pero no pudo regresar con nada. Lo había perdido cerca de la cúpula o barrera gigante. El Scout había intentado entrar pero había fallado como todos los demás cuando lo había intentado, por lo que era improbable que Jack entrara allí. E incluso si de alguna manera entrara allí, nadie sabía lo que le esperaba al otro lado. Después de que Jack escapara, había tratado de suavizar las cosas con Jacob, pero su primer intento fracasó cuando trató de hacérsela inocente, actuando como si no supiera el plan. Jacob no era estúpido y se dio cuenta rápidamente. En retrospectiva, era bastante estúpido actuar como ignorante, considerando cómo había luchado y claramente coordinado con los demás.
Su pequeño intento de retroceder un poco y afirmar que había sido engañada y que solo tenía como objetivo capturar a su ex colega tampoco había salido bien. Todo eso resultó en que Jacob la ignorara e incluso se mudara a la cabaña de Bertrand por ahora. Era uno pequeño que el hombre había construido para sí mismo con su profesión y era mucho peor que el actual de ella y Jacob. Todavía creía que todo podía suavizarse. Su relación no se iba a romper porque una persona se interpusiera entre ellos. Iban a salir más fuertes del otro lado y más unidos que nunca. No era como si todo fuera tan malo tampoco. Claro, Jack escapó, pero lograron sacar a Hayden. El problemático ex colega suyo había logrado envenenarlo antes de que escapara, dejando al hombre en una situación bastante precaria cuando se encontró rodeado por Caroline, Richard y muchos otros luchadores fuertes de su facción. Se había defendido, pero había caído con bastante facilidad. Envenenado y en un estado debilitado después de usar ese ataque de lanza ridículamente poderoso suyo, Richard lo apuñaló por la espalda. Incluso se las habían arreglado para eliminar a algunos de los hombres que Hayden había traído. Fracasaron en matar al segundo al mando de Hayden, un poderoso mago de luz y el que había logrado volverlos invisibles para la emboscada, pero sin embargo quedaron satisfechos. La guerra estaba de nuevo en pleno apogeo una vez más, pero esta vez era diferente. Hayden estaba muerto y la estructura de liderazgo de la otra base estaba en desorden. Incluso algunas personas cambiaron de bando desde la pelea. Rachel estaba preparando un asalto para acabar con la otra facción de una vez por todas, dándole el control total del único campamento que quedaba en el tutorial. El ataque sería más temprano que tarde, sin dar al otro lado suficiente tiempo para reorganizarse, pero sí suficiente tiempo para que aquellos que querían desertar lo hicieran. Caroline se animó un poco mientras regresaba con los otros artesanos. No les gustó lo que había sucedido, pero tampoco protestaron mucho. La mayoría de ellos tampoco hablaron exactamente, pero se mantuvieron al margen ya que habían elegido centrarse en sus profesiones, principalmente por el deseo de evitar la violencia que impregna este tutorial. En su camino hacia los otros astres, vio al herrero haciendo su trabajo. Uno de los pocos luchadores fuertes que se había negado a participar en la pelea porque quería concentrarse en la elaboración. Con él estaba otro que no había asistido. Guillermo. El niño había regresado hace solo unas horas de quién sabe dónde, y después de quejarse un poco por perderse la pelea, había comenzado a hacer algo de herrería. Todavía parecía estar un poco enojado por no vengarse de Jack, pero por lo demás, parecía lo suficientemente tranquilo. Sin embargo, si le preguntas a William, no se describiría a sí mismo como un poco loco. Estaba furioso. ¿Qué tan desafortunado había sido? Por meras horas se había perdido la pelea. Para empeorar las cosas, incluso habían fallado en matarlo, lo que significaba que todavía estaba por ahí. William también era consciente ahora de que ya no necesitaba usar mucho su máscara. Jacob lo había mirado mal, demostrando claramente que lo sabía y, por supuesto, su nuevo compañero, Richard, lo sabía. Ya le había pedido a William que se uniera a él en el asalto a la base enemiga, una a la que felizmente se uniría. En solo unas pocas horas, comenzaría su asalto. Todo el tutorial estaría involucrado si uno no contara a Jack. Las dos facciones habían hecho un excelente trabajo reuniendo a todos. Toda la mentalidad de con nosotros o contra nosotros había hecho maravillas para obligar a los supervivientes solitarios o a grupos más pequeños a elegir un bando o quedar atrapados en el fuego cruzado. Solo un verdadero fenómeno como Jack podría sobrevivir a eso. Mientras hacía su trabajo en la fragua, el herrero se le acercó. ¿Cómo estás, niño?, preguntó mientras acariciaba su barba, haciendo que William se preguntara cómo diablos no se había quemado todavía. Bien. Solo un poco molesto porque no entendieron a ese tipo Jack, eso es todo, respondió William mientras ponía su sonrisa falsa. Asintiendo, el hombre le devolvió la sonrisa. Ven conmigo a mi alojamiento por un rato. Tengo algo de qué hablar contigo. William, un poco desconcertado, inconscientemente asintió con la cabeza. Esto fue raro. Pero William no temía que pasara nada, ya que estaba más que seguro para defenderse. Mientras caminaban, William no pudo evitar preguntar. Entonces, ¿de qué se trata esto?
Solo una discusión sobre el futuro, dijo el hombre con desdén. Deberíamos hablar en privado. Sin embargo, cada vez más sospechoso, William lo siguió. Estaba bastante seguro de que Smith tenía algunos indicios de su verdadera naturaleza, pero si los tenía, ¿por qué le pediría que se reunieran en privado? ¿Era esto quizás demasiado arriesgado? ¿Debería tratar de hacer que el hombre saliera de la base con él en silencio y deshacerse de él en silencio en algún lugar? No, eso solo lo haría parecer más sospechoso. A Richard no le gustaría eso. No podía hacer una estupidez como esa. Aún no. Al entrar en la cabaña con el hombre barbudo, William cerró la puerta detrás de él mientras preguntaba. ¿Entonces? Paciencia, dijo Smith mientras sacaba un pequeño disco de metal de debajo de su ropa. No querríamos que nadie escuchara ahora, ¿verdad? Mientras decía eso, se emitió un brillo azul del disco cuando William instantáneamente saltó hacia atrás y se preparó para pelear. Sin embargo, no sucedió nada más cuando la luz se propagó por las paredes de la cabaña y dejó un leve brillo azul sobre ellas. Cuando William miró a su alrededor, las paredes, el piso y el techo ahora también estaban cubiertos con lo que parecía una película azul. No hay necesidad de entrar en pánico, es solo una barrera de aislamiento de sonido, dijo el hombre mientras tomaba asiento en una de las sillas. De esta manera, no sale ni una sola palabra o una pizca de maná. ¿Cómo hiciste eso? William preguntó mientras entrecerraba los ojos, todavía listo para atacar en cualquier momento. Una habilidad que me otorga mi profesión me permite hacer pequeños accesorios como ese. No logré hacer este hasta ayer, dijo Smith con una pequeña risa. Volviendo a mi pregunta original. ¿Qué quieres decir? ¿Y por qué necesitas esta barrera para decirlo?, preguntó Guillermo. Oh, esta barrera es tanto para mí como para ti, se rió de nuevo. Ambos tenemos secretos que no queremos que otros sepan. William, ahora completamente convencido de que este hombre estaba sobre él, se preparó para atacar justo cuando comenzó a hablar de nuevo. Y la razón por la que pedí hablar contigo es por un conocido mutuo, dijo, mientras su sonrisa se ensanchaba. ¿Ricardo? No. Jack. Tampoco encaja, pensó William antes de preguntar. Oh, ¿y quién es esta persona misteriosa entonces? No una persona, respondió Smith, un dios. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.